Según la página web del Instituto Noruego de Salud Pública, el virus se detectó por primera vez en el país el 26 de febrero de 2020. Hasta el 25 de mayo del presente año, un total de 5.648.251 pruebas fueron procesadas, reportando 122.610 personas infectadas, lo que representa una tasa de positividad de aproximadamente el 2.17%. De esas personas infectadas, 4.443 desarrollaron un COVID moderado que requiere hospitalización, y en cuanto al COVID grave que requiere unidad de cuidados intensivos, hasta ese entonces, 855 infectados fueron admitidos. En relación con las muertes, 782 personas infectadas fallecieron, representadas por una tasa de mortalidad del 0.063% aproximadamente. Con estos datos, a nivel mundial, Noruega se ubica en el puesto 110 en muertes generadas por las complicaciones derivadas del COVID-19 y en el puesto 91 en total de casos confirmados del virus. Por esa razón, según la información facilitada por el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, Noruega tiene una de las incidencias más bajas del continente en los últimos 14 días, dado que, en algunas regiones del país, se registran menos de 20 casos cada 100.000 habitantes. Si bien este éxito se puede explicar por el proceso de vacunación masiva implementado en Noruega, además de la baja población, también hay que darle crédito a una serie de medidas tomadas por el gobierno desde un inicio, con el fin de frenar la velocidad de propagación del virus y las consecuencias sanitarias y económicas que este trae consigo. Decisiones económicas. El gobierno noruego ha introducido e introduce importantes medidas, principalmente para asegurar el empleo, ayudar a las empresas y a las personas y reforzar los servicios sanitarios. Al inicio de la crisis sanitaria, la sala de prensa del gobierno sacó un comunicado dando un parte de calma ante la situación, debido a que, según ellos, los fundamentos de la economía noruega son sólidos, con un sector empresarial dinámico, un mercado laboral que funciona bien y unos bancos resistentes, un sólido marco de política económica que proporciona flexibilidad y la solidez de las finanzas públicas hacen que el gobierno esté bien posicionado para apoyar la economía cuando sea necesario. Además, en los últimos años, la economía noruega se ha vuelto mucho menos dependiente de la industria del petróleo y del gas, ante la caída de los precios del petróleo en el año 2014. El Ministerio de Hacienda decidió seguir el consejo del Norges Bank de reducir el requisito de colchón de capital anticíclico del 2,5 al 1% con efecto inmediato. Se redujo para así evitar que el endurecimiento de las normas de préstamo amplifique una recesión económica inevitable. También, el gobierno propuso establecer un programa de préstamos en el que los prestamistas reciben una garantía sobre el 90% del valor de los nuevos préstamos concedidos a las pequeñas y medianas empresas afectadas. El gobierno también propuso restablecer el Fondo de Bonos del Estado como medida de apoyo a las empresas más grandes. Los dos programas combinados cubren hasta 100.000 millones de coronas noruegas en préstamos y contribuyen a mejorar el acceso a la liquidez de las empresas y, por tanto, a garantizar el empleo. Ahora, ya que se tocó el tema del empleo, el número de personas despedidas temporalmente en el país se disparó desde el inicio del brote de coronavirus. Tanto las personas despedidas o que pierdan su empleo, como los empresarios, recibieron más indemnizaciones en virtud de las nuevas normas implementadas por el gobierno. Ya para este año, la primer ministra ha presentado propuestas de nuevas medidas financieras ampliadas por un importe total de 16.000 millones de coronas noruegas. Las medidas van dirigidas a los jóvenes, los estudiantes y los trabajadores despedidos principalmente. Para complementar todos estos apoyos, el gobierno noruego mantiene las subvenciones estatales para los sectores de la cultura, el voluntariado y el deporte, conformado por empresas, organizaciones, clubes, asociaciones y particulares que ven cómo sus ingresos se ven disminuidos debido a la crisis. Se pensó en estos sectores dado que generalmente sus actividades no pueden llevarse a cabo debido a las normas y recomendaciones dictadas por las autoridades sanitarias, por lo que el gobierno hace lo que puede para ayudar a remediar la situación con medidas sólidas que aporten a la consolidación de estos sectores. Cuarentena. Las cuarentenas dictadas en momentos claves de repuntes de casos de coronavirus, establecidas por el gobierno noruego, como en casi todo el mundo, principalmente estaban conformadas por reducciones a la movilidad, cierres de colegios, universidades, bares y muchos espacios públicos, prohibición de encuentros deportivos y culturales,
además de la reducción de los viajes al extranjero y los viajes de ingreso hacia el país. También se promulgaron una serie de recomendaciones, como el uso de tapabocas, distanciamiento social de mínimo 2 metros, teletrabajo y telestudio. Estas medidas han contribuido a frenar la pandemia e inclusive provocó en Noruega un retroceso de la mortalidad general. Según registros públicos, muchas funerarias tuvieron que pedir ayuda al gobierno, pero no por sobreocupación del servicio, sino por falta de ingresos. Disposiciones internacionales. Ahora, desde un punto de vista internacional, desde los primeros meses de la pandemia, Noruega decidió cerrar las fronteras a los extranjeros que carezcan de permiso de residencia en el país, por lo que fue rechazado su ingreso, en virtud de las disposiciones acerca de la Ley de Control de Enfermedades Transmitibles. También se introdujeron controles temporales de entrada y salida en la frontera de las zonas Schengen. Asimismo, los ministros de Asuntos Exteriores de los países nórdicos y bálticos y el secretario de Estado de Noruega decidieron ayudar a sus ciudadanos en su regreso a casa, debido a que cada vez era más difícil para muchos ciudadanos noruegos volver al país, debido a que muchos países estaban cerrando sus fronteras y su espacio aéreo e introduciendo el estado de emergencia. Así, decidieron colaborar estrechamente con las compañías aéreas SAS, Norwegian y Widerøe. Además de lo anterior, el gobierno anunció la introducción de la exigencia de un test de COVID-19 negativo para entrar a Noruega, una cuarentena obligatoria de 10 días y un sistema de registro de viajes, en el que cualquier persona que quiera cruzar la frontera deberá registrar información que incluya sus datos de contacto y lugar de cuarentena. Ayuda a Malawi. El continente africano sigue siendo un territorio donde el gobierno noruego pone su total atención. A inicios de la crisis, el ministro de Desarrollo Internacional habló con el ministro de Salud y Población de Malawi para comentarle que Noruega estaba dispuesta a aportar 13.4 millones de coronas noruegas para la adquisición de equipos que se necesitan urgentemente en el país, incluido el equipo de protección personal para todo el personal sanitario. El ministro también fue enfático en que ambos gobiernos no deben olvidar los retos a los que se enfrentan otras partes del sistema sanitario de Malawi, que deben seguir funcionando durante esta crisis. Por eso, a través de la embajada noruega en Lilongwe, seguirán prestando apoyo a los servicios de atención primaria en salud en todo Malawi. Esta decisión se tomó dado que esta nación es uno de los países asociados a largo plazo de Noruega para la cooperación al desarrollo, y la salud es uno de los ámbitos en los que se centra la cooperación de ambos estados. En ese entonces, Malawi solo contaba con un laboratorio capaz de realizar pruebas de COVID-19, pero gracias a la ayuda financiera entró en funcionamiento un segundo. Noruega y Alemania proporcionaron la primera asignación de forma conjunta, y cada uno aportó la mitad del importe total de 26.8 millones de coronas noruegas para ayudar a este país en la crisis. Copresidencia del ACT. Noruega lidera el esfuerzo para garantizar que las actividades mundiales de lucha contra la pandemia de COVID-19 sean lo más eficaces posibles. Junto con Sudáfrica, Noruega fue elegida para copresidir el acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19 ACT, que se ha creado para promover el acceso equitativo a las pruebas, tratamientos y vacunas del COVID-19. El ministro de Sanidad declaró en rueda de prensa, abro comillas, esta crisis se agravará mucho si no conseguimos garantizar una cooperación internacional eficaz. Es de vital importancia reforzar el esfuerzo global coordinado entre los países y los principales agentes sanitarios, como la OMS y la Unión Europea. Noruega asume ahora este nuevo papel para ampliar la cooperación internacional y promover un espíritu de solidaridad. La pandemia ha demostrado lo dependientes que somos los unos de los otros y que juntos somos más fuertes. Esta iniciativa fue encabezada por la Comisión Europea y la OMS. Noruega fue invitada a formar parte del Grupo Central de Jefes de Estado y la primera ministra noruega participó en él. Ahora se está ampliando el Grupo Central y se está creando un consejo de facilitación para continuar con el esfuerzo internacional de movilizar una respuesta global. La copresidencia del ACT es una señal importante de que Noruega mantiene liderazgo en el ámbito de la salud mundial. Asumir ese importante papel está, por tanto, totalmente en consonancia con los esfuerzos de Noruega para luchar contra la pobreza, debido a que la pandemia genera y maximiza desigualdades. La labor de Noruega consiste en asesorar y apoyar el trabajo que se está llevando a cabo en el marco de los 4 pilares del ACT,
que son diagnóstico, terapia, vacunas y fortalecimiento de los sistemas de salud. También deben definir la agenda de los esfuerzos futuros, promover una coordinación eficaz entre los diversos actores implicados y ocuparse de los procesos y de cualquier aclaración política necesaria a medida que avanzan los esfuerzos para combatir la pandemia. Esfuerzos para la vacunación. El último aspecto de la política exterior de Noruega frente a la crisis que quiero mencionar es que la primera ministra estuvo en contacto directo con Angela Merkel, Emmanuel Macron y varios jefes de Estado y gobierno para conseguir la financiación necesaria para el desarrollo de una vacuna al inicio de la pandemia. Varios países apoyaron el llamamiento de Noruega para financiar el desarrollo de una vacuna contra el virus COVID-19, entre ellos Alemania, Suecia, Finlandia y Dinamarca fueron algunos de los países que prometieron millones para contribuir a esta causa. Para este fin, además de animar a otros estados, Noruega otorgó 2.2 millones de coronas noruegas en aportes a los trabajos de desarrollo de vacunas contra el virus que ha causado la actual pandemia y contra futuras pandemias. Esta financiación se suma a las contribuciones ordinarias de Noruega al CEPI, que ascendieron a 1.6 millones de coronas noruegas para el periodo 2017-2025. Todos estos fondos conseguidos por Noruega fueron a parar a la Coalición para las Innovaciones en Preparación ante Pandemias, que lo mencioné anteriormente como CEPI por sus siglas en inglés. Noruega definitivamente se enorgullece de haber participado en la creación del CEPI y de contribuir a los esfuerzos para desarrollar vacunas contra enfermedades infecciosas que a veces se sabe que pueden provocar grandes epidemias. El gobierno noruego sabe que hay que mejorar la seguridad sanitaria mundial y las vacunas son el mejor seguro contra las pandemias y las epidemias. El discurso del gabinete noruego siempre va encaminado a la cooperación internacional, insistiendo que, aunque las fronteras físicas estaban cerrando en todo el mundo, los líderes mundiales debían permanecer unidos para responder a esta crisis y debían dejar de un lado cualquier conflicto. La única manera de salir de esa situación sin sufrir pérdidas intolerables era permanecer unidos. Según Our World Data, para el 26 de mayo del presente año, 2.51 millones de dosis de vacunas han sido administradas en el país, donde al menos el 30.4% de las personas poseen una dosis, mientras que el 16.8% de la población se encuentra totalmente inmunizada. Estos datos son favorables debido a que debemos recordar que la población de este país es poca y que su proceso de vacunación se vio afectado por el inconveniente con las vacunas de AstraZeneca. Estos fueron algunos de los enlaces utilizados para esta investigación. Muchas gracias por su atención.